Está en sintonía de la radio universitaria del departamento. Escucha la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y a esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, desde el oriente antioqueño, queremos contarles algunos detalles sobre un ave que fue presenciada, avistada mejor, en el municipio de Río Negro. Y pues bueno, para los que conocen de este tema, en redes sociales han hecho, digamos, una gran bulla para que las demás personas que quizás solo admiramos los colores, algún pajarito por allí haciendo algún canto y no vamos más allá, pues pasa desapercibida un ave que está de visita por estos días o que estuvo de visita, todavía no sabemos si sigue allí presente en el municipio de Río Negro, para conocer sus características, porque es importante, porque se han maravillado tanto con la presencia de esta ave. Pues nos acompaña a esta hora Diego Calderón Franco, biólogo de nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia, quien trabaja con observación e investigación de aves. Diego, bienvenido a la emisora cultural, ¿cómo has estado? Joana, mil gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué belleza pues volver a la casa, a la Universidad de Antioquia y además hablar de lo que hacemos y nos gusta y nos apasiona, que son los pajaritos. Así es, estos animalitos, estos bichitos que nos alegran diferentes momentos del día y que en algunos momentos pues causan sensación por las particularidades que nos ofrecen. En este caso, el del municipio de Río Negro, un ave que llegó allí, usted ya me corregirá la pronunciación, profe, pero yo digo Bombicilla cedrorum, así que cuénteme usted cómo se pronuncia correctamente, incluso cómo la conocemos también a esta ave y cuáles son, digamos, los elementos que llaman la atención de su presencia en Río Negro. Bueno, estás muy bien con el nombre. De hecho, pues hay algunas diferencias entre cómo pronunciamos los nombres científicos que, valga la aclaración, son palabras en latín o palabras en otros idiomas, pero latinizadas. Y eso tiene pues una buena razón, y es que el latín pues es una lengua muerta, es una lengua extinta, entonces espera uno que no cambie con el tiempo y que todo el planeta, hable el idioma que hable, pues digamos que se pudiera entender en el latín perfectamente sin enredos. Claramente esto no pasa del todo y todas las especies animales y vegetales del planeta que tienen sus nombres científicos en latín, pues también tienen nombres comunes en español, en inglés, etcétera. Y en este caso, el bombicilla, como dijiste, yo también lo digo así, aunque si uno se pone a pensar, tal vez se debería decir bombichila, como la C sonando como una che porque sigue con una vocal. Es un pajarito que también lo llaman ala de cera. Y básicamente los llaman ala de cera porque las puntitas de las alas, como de las coberteras, de las plumas de las alas, tienen unas puntas rojas pues que parecen cera, que parecen esperma de una vela, con una textura muy parecida. Y claramente no tienen nada que ver con ellos, simplemente su semejanza fisiológica. Y este es el nombre que les dan a estas avecitas, las alas de cera, que son básicamente 3 especies en todo el mundo en una misma familia, la familia Bombicilidae o Bombichilidae. Y bueno, ha sorprendido su presencia aquí en Río Negro. Diego, cuéntenos por qué están tan maravillados. Bueno, hay una cosa muy interesante y muy linda que pasa año a año en todo el mundo, y en el continente americano pues sucede en su gran mayoría, la que más conocemos, la migración del norte al sur, una cantidad de aves que se reproducen en el norte del continente, Alaska, Canadá y Estados Unidos, y que cuando empieza el invierno boreal, pues las condiciones de alimentarse, buscar pareja, etcétera, se ponen muy duras porque el invierno es muy fuerte. Muchas zonas se congelan, no hay insectos, no hay fruta, y muchas especies de aves viajan al sur. Colombia, digamos, está pues en esta zona de la mitad del continente, en toda la franja ecuatorial, donde hay un clima mucho más benévolo, digámoslo así, todo el año. Entonces hay muchas aves que migran al sur y que para estas épocas, ya cuando la primavera empieza y empieza a entrar el buen clima en el norte, pues todas estas aves se están devolviendo hacia el norte. Y hay especies de aves acuáticas, hay gavilanes migratorios, las cuaresmeras, que son bien conocidas porque la gente las observa mucho en sus viajes de migración, pero hay una cantidad de aves que son los paseriformes, o sea, los pajaritos como los atrapamoscas, las tangaras, etcétera, dentro de los cuales hay varias especies migratorias, y una de ellas pues es el ala de cera.
¿Por qué causó tanta revuelta? ¿Por qué ha causado tanto revuelto que hayamos encontrado un ala de cera en Colombia? Es porque su migración no viene tan al sur. Normalmente esta es una especie que viaja desde Canadá y el norte de Estados Unidos, donde se reproduce, viaja por todo Estados Unidos, México y Centroamérica. Casi que, digamos que sus registros más sureños se concentran en Costa Rica. Panamá tiene muy pocos registros y en Colombia, en este momento, pues no tengo el número exacto, pero creo que no hay sino como unos 10 registros de esta especie en Colombia. Entonces es una especie que tenemos muy, muy esporádicamente y por eso pues ha causado tanto revuelo encontrársela en Colombia. Y es que sorprende mucho este proceso migratorio, Diego, porque a mí no se me olvida en una conversación con una investigadora del Instituto Humboldt cuando dijo es que son máquinas aladas, porque es que son kilómetros y kilómetros de estos bichitos recorriendo, buscando mejores condiciones, ya sea para su reproducción, para su sobrevivencia con esas condiciones que usted nos mencionaba en esos cambios de tiempo. Y quisiera preguntarle qué dice, ¿cierto?, ese asunto particular, esa extrañeza que se ha registrado por estos días en el municipio de Río Negro, unas condiciones que hacen que estas aves tengan que ir un poquito más abajo, o esta que llegó solita y se perdió y no sé, su recorrido era otro y quiso explorar por estos lares. ¿Qué nos dice la presencia de esta ave por acá? Sí, lo que pasa es que muchas veces si vos pensás que sos un migratorio, una ave que vive, yo por ejemplo acabo de llegar de un viaje con la familia, estaba en California y hace 2 días vi fácilmente entre 200 y 300 de estas Bombicilas hedrorum en un pueblito, en los árboles de un pueblito en California, ahí al norte de San Francisco. Entonces cuando vos pensás que esta cantidad de aves están bajando hacia el sur y utilizando una cantidad de hábitats diferentes y eventualmente buscando fruta, etcétera, pues digamos que hay cierta flexibilidad también y a eso sumado a que hay ciertos eventos climáticos que pueden hacer que estas aves también se pierdan un poco. Entonces hay una palabra que se ha usado en la terminología científica para nombrar estos registros, son aves vagabundas o vagrants en inglés. Son básicamente las aves que se van un poquito más allá y como te digo, la mayor cantidad de registros, lo más al sur, normales, son entre Costa Rica y Panamá. Algunos alcanzan a llegar perdidongos, digámoslo, hacia la zona de la ciudad de Panamá, la zona del canal de Panamá e incluso al Darién, entre Colombia y Panamá. Y pues estos, no sé, la docena de registros tal vez más o menos que tengamos en Colombia, pues en su mayoría se trata de eso, de aves que tomaron la ruta un poco no tan esperada, a que una tormenta también los ayudó a moverse, etcétera, y pues lo que hicieron fue volar unos 50, 100, 200 kilómetros más allá de lo que normalmente lo hacen o de lo que normalmente están acostumbrados a hacer. Pero yo creo que tu pregunta también tenía un carácter un poquitico como de conservación, y aunque en este caso uno no puede pues asegurarlo, sí es importante que tengamos siempre en cuenta que todas las aves migratorias que viven y se reproducen, en este caso en el norte, porque también las hay en el sur, ¿cierto? En Argentina, digámoslo así, y en Chile, que suben hacia el norte, hacia Centroamérica, necesitan no solamente buen hábitat en sus zonas de reproducción. Entonces la bombicila no solamente necesita unos buenos árboles y unas buenas coberturas de las plantas, digamos, de los frutos que come en Norteamérica, sino que también en estas zonas de migración. Entonces, pues hombre, no es para decir que es que Río Negro ofrece las mejores frutas, pues más apetitosas y que por eso una bombicila cedrorum se pegó el viaje extra de 200, 300, 400 kilómetros, pero sí quiere decir que ambientes urbanos, como el barrio donde la encontraron en Río Negro, porque era básicamente un jardín y un barrio, una zona de plantas ornamentales, no necesariamente un bosque nativo bien cuidado, pues es incluso hábitat para las aves migratorias y que precisamente en las ciudades, los parques y una cantidad de zonas urbanas y periurbanas pues con cobertura vegetal son importantes de cuidar. Así es, muy valioso esto que usted nos describe, profesor Diego, y quisiera preguntarle un asunto, pues que usted que observa aves, investiga aves, habla de aves todos los días, pues que le describa a nuestros oyentes que no han visto quizás esa fotografía, que no saben todavía de la Bombicilla cedrorum, que la han visto por acá en Río Negro, ¿cómo la describiría? Además de esa pistica que nos dio al principio de ala de cera, pero ¿qué elementos destacaría de esta ave en particular, así en su descripción física para que se la imaginen nuestros oyentes?
Bueno, hay una cosa para que se la imaginen al principio, como te decía, yo hace 2, 3 días en San Francisco vi 200, 300 de estos pájaros y el que estaban viendo, digamos, también aquí perdido en Río Negro, comparten lo mismo. Y es que son unos pájaros, digámoslo así, rechonchos que se perchan, se posan muy vertical, sobre todo en las puntas de los árboles, en las ramitas más altas, más secas, más prominentes de los árboles, se perchan muy vertical, o sea, no se sientan, digamos, tan horizontal como lo harían los cucos, como lo harían algunos azulejos, algunas tangaras, sino que se sientan mucho más vertical, como lo hace, por ejemplo, no sé, algunas minas, como lo haría un barranquero, ¿cierto? Su postura es mucho más vertical y es un pájaro en general café, con la barriga amarilla y tal vez de lo más prominente es una máscara negra que le cubre, digamos, como la parte alta del pico y lógicamente toda la zona del ojo de la máscara y una cresta muy, como lo he escuchado de algunas personas, muy bien peinadita, porque la textura de las plumas del bombicila en la cabeza es muy homogénea, entonces tiene como una cresta que le sale lógicamente hacia arriba y que es muy en concordancia, digamos, con el resto de sus plumas. Recuerden que tiene las puntitas rojas de las coberteras de las plumas, o sea, no las puntas de las plumas de las alas, sino las que las cubren, o sea, como en la mitad del ala tal vez, tiene unos puntitos rojos y una cola con una franja, digámoslo así, al final amarilla. Entonces es un pájaro que aunque podría pasar desapercibido, cuando uno ya le pone el binóculo o lo ve cerca, dice wow. Y como te digo, solo hay 3 especies de bombicila en el mundo, 2 aquí en el norte, la bombicila garrulus y la bombicila cedrorum, y hay otra especie que es una especie oriental que vive en Asia, que es la bombicila japónica. Muy lindas. Muy privilegiados quienes alcanzaron a verla. ¿Ya sabe usted si todavía está en Río Negro o no? No, de hecho, como te digo, estaba de viaje y venía súper pendiente porque hay un juego, digámoslo así, una cosa interesante y es que yo conozco este pájaro, lo he visto varias veces en Centroamérica, lo he visto muchas veces en Norteamérica, pero es un pájaro que yo, como pajarero, como observador de aves, no conozco, no he visto para mi lista de aves colombiana y mucho menos para mi lista de aves de Antioquia. Entonces, si uno piensa que los pajareros también andamos por ahí a veces como chuleando, coleccionando los caramelos, digámoslo así, del álbum, pues este es uno que me falta en Antioquia. Entonces, supe que hasta el domingo en la tarde fueron los últimos registros y que ya lunes y ayer martes no hubo registros. No sé si alguien hoy haya ido a buscarla, pero lo más seguro es que esta ave siguió su ruta al norte, siguió su reloj, digámoslo así, predeterminado genético y allá es donde va a reproducirse al norte y que ya no esté. Pero me parece muy chévere tu pregunta porque también quiero como hacer hincapié en que todos estos registros pues son muy interesantes, son muy chéveres, todos los pajareros queremos tenerlo, pero precisamente se crean unos fenómenos en que todos los pajareros nos juntamos y vamos al mismo sitio, donde se puede causar de cierta manera algo de estrés a estas aves. Entonces, como recordarle también a todos los pajareros la importancia de tener estas prácticas como con el mayor respeto a las aves, no necesariamente ponerles los cantos de las aves en un parlante para no estresarlas. Es un pájaro que además no va a responder al canto porque no está en su temporada de reproducción, sino que se está haciendo al norte. Lógicamente darles su distancia. Estos pájaros, recordemos, están forrajeando en estas zonas pues para almacenar energía y poder seguir su viaje al norte, lo cual demanda una cantidad increíble de energía y de recursos. Entonces tenemos que hacerlo de una manera respetuosa, como sollárnoslos, pajarearlos, disfrutarlos, pero darles también su espacio. Muy bueno ese llamado, Diego, ya para cerrar esta conversación, a los pajareros y a los habitantes, en este caso del Porvenir, que es el barrio donde se ha visto esta ave en el municipio de Río Negro y quienes en su práctica cotidiana pues están cerca de las aves. Aquí en el campus El Carmen de Viboral de la Universidad de Antioquia pues se han documentado 70 especies de esos recorridos que han hecho algunos pajareros aficionados que tenemos en nuestra subregión. Entonces también es un lugar en el que podemos disfrutar de
de estos y otros bichitos de la naturaleza. Diego Calderón Franco es biólogo de la Universidad de Antioquia, un observador, investigador de las aves. Ustedes pueden allí en redes sociales estar muy atentos a sus publicaciones. Y yo le dije, profesor, pero es que finalmente uno termina aprendiendo, Diego, de todo lo que usted nos comparte en redes y a través de esta conversación. Le agradezco muchísimo la generosidad en su tiempo. Johanna, a vos mil gracias y a todo el mundo. Sigan mirando para arriba, pendientes de las aves migratorias. Son un espectáculo gratis y tenemos que disfrutarlas. Sintoniza la emisora cultural Universidad de Antioquia.